Entonces ya estamos aquí en el tema. Conversión de unidades. Lo principal para no batallar, para no cometer errores en las conversiones de unidades, es entender qué estás cambiando a qué. ¿Sí? Cuando la idea de, de qué estás cambiando a qué cosa no está clara, este, van a cometer errores conceptuales, o cuando ustedes vean digamos el resultado de la conversión final, van a tener dudas o van a sentir que algo no cuadra. ¿Sí? Cuando las ideas no están claras, pueden hacerse preguntas como este tipo, ¿no? ¿Cómo convierto metros cúbicos a pies cuadrados? Entonces, ¿qué es un metro cúbico? O sea, la clave de las conversiones es imaginarse en su mente que su cerebro construya el diagramita, y si su cerebro no puede, digamos ustedes en una hoja de papel hagan un garabato. Bueno, esto sería un metro cúbico, una caja de 1 por 1 por 1, ¿no? Entonces, ¿cómo convierto metros cúbicos a pies cuadrados? ¿Qué son los pies cuadrados? Unidades de superficie, ¿no? Entonces aquí les pinto una superficie. Pregunta, ¿esta conversión tiene sentido? ¿Se puede hacer? Metros cúbicos a pies cuadrados. ¿O ya están en el fin de semana? No, es de superficie. Sale, gracias Luis. Efectivamente, esto no tiene sentido. ¿Sí? O sea, es como si algo que tiene volumen ustedes lo quisieran transformar en algo plano. O sea, eso no tiene sentido. Entonces, muchas veces los problemas de este tema de conversión de unidades viene desde el hecho que a lo mejor nosotros no ubicamos qué son los metros cúbicos. A lo mejor desde aquí viene el problema. Entonces, esto es lo que hace al buen ingeniero. No que sepa muchas matemáticas, no que sepa hacer cálculos, no. Lo que hace bueno un ingeniero, ¿sí? O alguna persona, lo que lo hace bueno en física es que se pueda imaginar y sepa qué son las cosas. Entonces, si ustedes, por ejemplo, otra pregunta que no tendría sentido, ¿cómo cambio segundos a kilogramos? O sea, los segundos miden tiempo, los kilogramos miden masa, pues ¿qué tiene que ver? Es una cosa con la otra. Entonces ahí empiezan los fallos, ¿no? Entonces lo primordial de la conversión de unidades es entender, que te imagines que estás transformando. ¿Sí? Se puede escuchar muy obviado, pero cuando te dicen transforme 1 metro a centímetros, pues yo sé que muchos de estos cambian por acá. Entonces cuando me piden transformar 3.5 metros a centímetros, sé que debo de tener como más centímetros que los metros. Partir de este tipo de cuestiones les va a ayudar a dominar el tema de conversión de unidades. Pero si ustedes no ubican como qué tan largo, qué tan pequeño es un pie, o no ubican qué tan largo, qué tan corto es una yarda, cuando quieran pasar de pies a yardas o de yardas a pies, ahí van a empezar los problemas y las confusiones. ¿Sí? Entonces, primer punto, hay que entender que estamos transformando. El segundo aspecto, ¿sí? Visualizar esto que les estoy mencionando por acá. Entonces salen este tipo de preguntas. ¿Qué será más rápido? ¿10 kilómetros por hora o 10 millas por hora? ¿Sí? Entonces, si quisiéramos hacer una transformación de kilómetros por hora a millas por hora o viceversa, digo, más allá del procedimiento que ahorita vamos a ver, que es muy sencillo, eh, por ejemplo, saber que una milla es más grande que 1 kilómetro, ¿sí? Automáticamente con esto sabemos que esta velocidad es la más grande. Entonces, ese es el tipo de cosas que hay que ir aprendiendo para ser buenos en los cursos de física, o al menos para no batallarle tanto. ¿Sí? Ubicar, a esto es a lo que yo le llamo como cultura científica básica. ¿Sí? No, yo sé que a lo mejor su área son cosas como la abogacía, las humanidades, la administración y todo ese tipo de cosas, ¿sí? Pero luego se escuchan decir, por ejemplo, en la Cámara de Diputados,
que para que no haya problemas con la venta con el robo de gasolina, que el despachador te sirve menos. Hace unos años un diputado decía, pues es que hay que hacer que en lugar de que un litro sea un litro, hay que hacer que un litro sea menos para que no les roben. O sea, luego salen con ese tipo de cosas. Entonces, yo sé que a lo mejor estos temas no es precisamente lo que les apasiona. Yo sé que es viernes por la tarde y están saliendo tarde, pero bueno, o sea, créanme que esto los forma para la vida, ¿sí? Y ya con este concepto, o sea, con estas ideas en mente, podemos ya ver los métodos en particular, ¿sí? Entonces, si no conoces de lo que hablas, no puedes dominar el tema, así de sencillo. Y al menos no queremos que cuando estén administrando empresas o dirigiendo cosas, les vean la cara o estén diciendo sandeces. Entonces motívense este tema con un poquito por esa dirección. Los métodos que vamos a utilizar o vamos a ver son sustitución de la equivalencia, las famosas reglas de tres, que seguramente muchos de aquí ya la saben utilizar, y este método nuevo que se le conoce como método del factor, ¿sí? Entonces, pues aquí si se fijan es ser muy reflexivo, échenle ganas, ¿sí? Eh, ¿Cuál es el objetivo de mostrar tres métodos? Bajo distintas circunstancias, usar un método puede ser más fácil que el otro. O hay ocasiones en que ustedes los estudiantes a lo mejor ya saben muy bien las reglas de tres y todo lo quieren hacer con reglas de tres, ¿sí? Y el objetivo es que usen la herramienta para la situación que es más adecuada. Y aquí les pongo un muy buen ejemplo, ¿no? Se puede, digamos que se pueden imaginar estas herramientas como si fuera un desarmador o fuera un martillo, ¿sí? Entonces hay veces que el desarmador es mejor herramienta, hay veces que el martillo es mejor herramienta. Entonces no me gustaría que les pase que usen un martillo para quitar un tornillo o un desarmador para clavar un clavo. Y aquí les dejo un video, ¿no? Para que vean que hay gente que hace eso. Entonces ese es el objetivo de ver tres métodos. Primer método, ¿sí? Multiplicación o división directa, ¿sí? Para utilizar esto y cualquiera de los otros métodos necesitamos conocer algún tipo de equivalencia, ¿sí? Y particularmente este método de multiplicación o división directa del valor, o también le llamamos la sustitución, es útil cuando el factor de equivalencia es algún múltiplo de 10, ¿sí? Entonces aquí vamos a desarrollar algunos, ¿cómo se dice? Ejemplos muy sencillos. Este método a mí me gusta llamarlo el método de lógica y es ojalá el que ustedes pudieran utilizar más, porque es el más sencillo y el más obvio de todos. Primer ejercicio, convierta 10 pulgadas a centímetros. Para poder hacer cualquiera de estas conversiones, tú necesitas una equivalencia. Si tú no tienes esta equivalencia, no vas a poder hacer ¿cómo se llama? El ejercicio. Miren, aquí Maite me está diciendo que son de diseño y de higiene. Perdón, pensé que eran de... ¿Saben qué? Creo que tengo mal una etiqueta en mis grupos. Una disculpa. Bueno, yo esperaría más preguntas o más participación. Espero no agarrarlos cansados, muchachos. Sí, hay una disculpa, Maite. Voy a poner ahí mi carita triste de que me equivoqué. Sale. Entonces, si quieren 10 pulgadas a centímetros, necesitan una equivalencia, ¿sí? Entonces la lógica indica que si yo tengo 10 pulgadas y cada pulgada vale 2.54 centímetros, para hacer la conversión solo haga 10 por 2.54, ¿sí? Entonces 10 por 2.54 da 25.4. Entonces este es el método de división o multiplicación directa, ¿sí? Por ejemplo, 10 centímetros a pulgadas, ¿sí? Aquí la lógica indica que cada 2.54 centímetros tendré una pulgada. Entonces tengo que dividir 10 entre 2.54. Si dividen 10 entre 2.54 da este resultado. 3.937 pulgadas. ¿Sí? Entonces aquí hay que usar sentido común. Normalmente cuando ven las reglas, pues aquí ven las marcas de centímetros y luego ven las marcas de, ¿cómo se llama?, de pulgadas del otro lado. Entonces eso les puede ayudar a tener, digamos, ahí como la memoria, ¿no? Convertir 456 milímetros a metros, ¿sí? Un milímetro
perdón, un metro tiene 1000 milímetros. Entonces la lógica indica que este número lo tengo que dividir entre 1000. ¿Sí? Entonces 456 entre 1000 da punto 456 metros. Entonces vean, la gran mayoría de las conversiones las vamos, o sea, yo pretendo y espero que las puedan hacer de esta forma, ¿sí? Y bueno, aquí es donde uno ya no está tan lógico. Quiero convertir .056 metros cúbicos a centímetros cúbicos. Un metro cúbico tiene 1.000.000 de centímetros cúbicos. Entonces, este número hay que multiplicarlo por 1.000.000. Si ustedes multiplican por 1.000.000 .056, les quedan 56.000 centímetros cúbicos. Y bueno, aquí viene la pregunta que les hago como todos los años a todos los grupos. ¿Sí están de acuerdo que un metro cúbico tiene 1.000.000 de centímetros cúbicos? ¿O ustedes son de los que dicen que un metro cúbico tiene 100 centímetros cúbicos? Ni siquiera sabía que tenían medida. Bueno, por ahí empiezan los problemas. Entonces, vamos a hacer que esto les parezca lógico, ¿sí? Vamos a ayudarles a que lo dijeran. Aquí les dibujo una regla, ¿no? Está a escala. Entonces, se supone que esta es una regla de 1 metro, ¿sí? Entonces, ¿todos están de acuerdo que en 1 metro hay 100 centímetros? ¿Sí están de acuerdo en eso o no? Sí. Sí, perfecto. Ahora vamos al metro cuadrado. Un metro cuadrado sería 1 metro por 1 metro. O también 100 centímetros por 100 centímetros. 100 por 100, ¿cuánto da? Pues da 10.000, ¿no? 10.000. Entonces, muchas gracias, David. Entonces, aquí nada más hay que agregar los ceros. Entonces, 1 metro cuadrado tiene 10.000 cuadritos de 1 centímetro cuadrado cada uno. Uno de esos pequeñísimos cuadritos que se ven por ahí. ¿Sí? Ese es el centímetro cuadrado. ¿Sí? Entonces, 1 metro cúbico, pues bueno, aquí ya tenemos el metro cuadrado. Para que sea el metro cúbico, pues nos falta poner 100 capas de estas. ¿Sí? Y entonces si ustedes le agregan otros 3 ceros por aquí, pues tienen 1.000.000 de cubitos. Entonces, por eso es bien importante tener claridad en alguna imagen o en alguna cosa para que puedan hacer estas conversiones correctamente. ¿Sí? Entonces, este es uno de los errores más típicos que se comete. Pensar que un metro cúbico tiene 100 centímetros cúbicos o que un metro cuadrado tiene 100 centímetros cuadrados. Entonces, eso que está escrito ahí es un error que muchos cometemos, ¿sí? Pero que ya si lo piensas con cuidado, llegas a la conversión correcta. Entonces, ¿sí queda claro esto de los metros cúbicos y de los centímetros cúbicos? ¿Y por qué este número da esto? Sí. Sí, profe. Sí, sale, muchas gracias. Y eso es lo valioso que se pueden llevar del curso, ¿sí? O sea, quedarse con estos conceptos en su mente, eso es lo que hace al buen ingeniero, lo hace ingeniero, ¿sí? Que pueda dimensionar en su mente. Un buen ingeniero voltea a ver el edificio y te dice cuántos metros tiene de alto, porque de alguna manera su cabeza, su mente procesa esa información. Digo, aquí nomás para cerrar, si hacemos una caja de 1 metro por 1 metro por 1 metro y la llenamos de agua, ¿cuántos se imaginan que pesa esa caja? Digo, para acabar de cerrar un poquito la idea. Un número, invéntenselo. ¿Cuánto creen que pesa una caja llena de agua que es de 1 metro por 1 metro por 1 metro? 3.000 litros, kilos. 3.000 kilos. Kilos. ¿Alguna otra idea? 100 100 kilos, dice kilos. Sofía. David dice, le da el feeling de que son 100 kilos. ¿Sí? Entonces, o sea, digamos que no, el punto de hacer la pregunta no es como para exhibir si lo saben o no lo saben. Es como para corregir la idea en su mente que una de esas cajas pesa 1 tonelada, o sea, esto pesa 1.000 kilos. ¿Sí? Y saber este tipo de cosas les puede ayudar a tomar buenas o malas decisiones. Si a ustedes se les hace fácil subir a un coche
digamos, piensen en un coche ni muy grande ni muy chico, pensemos como en un Jetta. Dicen, ah, sí, en un Jetta me voy a llevar una caja de 1 metro por 1 metro por 1 metro, me la llevo llena de agua, me quiero llevar mi tinaco lleno. Ah, si haces eso con tu Jetta vas a quemar el motor de tu Jetta. ¿Sí? Por ponerles un ejemplo. O si a ti se te hace fácil subir esta caja vacía a tu azotea y la llenas y la pones en un lugar que no debes, puedes dañar la estructura de tu casa. O sea, una tonelada mal puesta en tu azotea puede reventar tu casa o el lugar donde tú le estés metiendo. O si tú sabes o quieres almacenar esto en alguna parte y el suelo no tiene la resistencia segura, puedes deformar el suelo y tu caja se te va a sumir. O si la caja no está construida de un material adecuado, la caja solita se te va a romper, se te va a perforar el tinaco. De hecho, los tinacos que ustedes tienen en sus casas son más o menos para 650 litros. ¿Sí? Entonces, un tinaco no se aconseja que sea de estas dimensiones a menos que tenga un buen soporte. Entonces, es allá para donde los queremos llevar, chicos. ¿Sí? Entonces, por eso este tema de conversiones es tan fundamental y tan importante. Y ejemplos como el que les estoy proponiendo aquí, pues hay muchísimos. ¿Sí? Entonces, ¿alguna duda con este método de la multiplicación-división directa? El truco es entender qué estamos haciendo y así sabemos si se divide o se multiplica por la equivalencia. Entonces, ¿alguna duda o comentario que quisieran agregar? No, profe. Sale, entonces le avanzamos. Reglas de 3. ¿Sí? Para las reglas de 3, igualmente necesitamos algún factor de equivalencia. ¿Sí? Entonces, de eso se trata, ¿no? La regla de 3, ¿cuándo se recomienda? Cuando ya no son factores sencillos. Vean que los ejemplos que les puse por acá eran números que traían el 10 o que era muy fácil ver la multiplicación o la división. Entonces, el método de multiplicación o división directa, digamos que es bueno para cosas sencillas. Ya cuando las equivalencias no son múltiplos de 10, aquí sí se recomienda más hacer ¿cómo se llama? La regla de 3. ¿Sí? Entonces, en una parte ustedes van a escribir su equivalencia. ¿Sí? En este caso, las 12 pulgadas son .3 yardas. Y, perdón, dejen escoger otro color. Y en la parte de abajo el número que ustedes quieren transformar. Entonces, ustedes, perdón, aquí me faltó un 1, 158 pulgadas las quieren transformar a yardas. La regla de 3 dice siempre, el que le falta a la pareja multiplica al que cruza y el que se encuentra en línea divide. Entonces, el interrogante que estamos buscando por aquí es 158 por .3 entre 12. Entonces, con ayuda de una calculadora ustedes hacen esta cuenta. Por lo tanto, 158 pulgadas es igual a 4.38 yardas. ¿Sí? Y este es casi siempre el método que les gusta más a los estudiantes, las reglitas de 3. Estas reglas de 3 las pueden escribir de muchas maneras. Hay gente que le gusta poner el 158 arriba, interrogante abajo, y abajo les gusta poner la equivalencia. Por ejemplo, 12 es a .3. Entonces no importa que lo organicen de forma distinta. 158 por .3 entre 12. O sea, esa regla siempre se cumple. También hay gente que la interrogante la pone del lado izquierdo. Entonces este método nunca falla. ¿Sale? Entonces, ¿alguna duda con el planteamiento de la regla de 3? Bueno, No, profe. sale, muchas gracias, Lianeris. Método, digamos, recomendación general, no abusen de las reglas de 3. ¿Sí? Abusar de las reglas de 3, o sea, pensar que cualquier problema en física se puede resolver por una regla de 3, es un error bastante común. ¿Sí? Entonces, las reglas de 3 no las utilicen para resolver problemas físicos porque los va a llevar a errores. Aquí les pongo como un contraejemplo. Si una piedra cae 19.6 metros en 2 segundos, ¿cuánto caerá en 4? Entonces, si ustedes lo hacen por una regla de 3,
La regla de 3 les va a decir que más o menos deberían de ser 40 metros, pero si ustedes hacen el cálculo correcto, en 4 segundos no cae 20 metros, en 4 segundos cae casi los 80 metros. ¿Sí? O por ejemplo, si una persona tarda 7 horas en limpiar una hectárea, ¿cuánto tardará en limpiar 6? Pues de hecho, ¿cómo se llama? Se debe de tardar menos. Esto, por ejemplo, se hace con una regla de 3 inversa. Entonces tengan mucho cuidado de no abusar de las reglas de 3 para resolverlo todo. ¿Sí? Ahora vámonos al último método que vamos a discutir esta clase, los factores de equivalencia. Este es el método más utilizado para hacer conversiones, ¿sí? Porque es útil para hacer cambios múltiples de conversiones. Hay veces que necesitamos hacer 3 o 4 conversiones seguiditas, entonces el factor de equivalencia ayuda muchísimo a que eso se simplifique. Entonces el secreto del factor de equivalencia es que la equivalencia que ustedes se sepan, ustedes la escriban como un 1. Imagínenselo de la siguiente manera. De hecho lo voy a poner acá en el editor de ecuaciones. Voy a copiar esa que tengo por ahí. Entonces 12 pulgadas tengo que es igual a 0.3 yardas. ¿Sí? Entonces, para que se imaginen esto del método de factor de equivalencia, vamos a utilizar la propiedad del neutro multiplicativo. O sea, ahí hay un 1, ¿sí? Escondido, o bueno, no hay un 1 escondido, yo lo pongo ahí, y ese 1 no afecta, o sea, 1 por 12 lo deja todo igual. Entonces, como este está multiplicando, pasa dividiendo. Y nos va a quedar la siguiente fracción, 0.3 yardas entre 12 pulgadas. Este 1 tú lo puedes, o sea, esto que está escrito aquí es un 1, pero está escrito oculto, está escrito de una forma truculenta. Entonces, si ustedes quieren pasar de yardas a pulgadas o de pulgadas a yardas, pueden usar esto para multiplicar y hacer la conversión más fácilmente. Entonces, por ejemplo, aquí también se los presento de otra manera. Dividimos entre 12 pulgadas cada parte de la ecuación y se les hace el 1. Entonces, es lo que tengo escrito aquí, ¿sí? O por ejemplo, la equivalencia de una pulgada a 2.54 centímetros, divido ambas partes de la ecuación entre una pulgada, se va a hacer el 1 de acá, y me quedan estos factores de conversión. Estos factores de conversión, ¿sí?, son los que me van a ayudar a reescribir las cantidades de una manera más sencilla. También se puede hacer con esto, ¿sí? El 1000 lo puedo pasar dividiendo y tengo que 1 metro es a 1000 milímetros, 2.54 centímetros es a 1 pulgada, o 0.3 yardas es igual a 12 pulgadas, ¿sí? Entonces, estos factores de conversión los vamos a utilizar para hacer los cambios. Por ejemplo, quieres hacer 158 pulgadas a pies y tú sabes que 12 pulgadas es igual a un pie. Entonces, el truco es, tomas la cantidad que quieres transformar y la vas a dividir entre 1, ¿sí? Y luego vas a abrir un paréntesis. Paso número 2, pulgadas las quieres a pies, entonces aquí vas a escribir la unidad que quieres, ¿sí? Y en el espacio que te sobra vas a escribir la unidad que ya tienes, y de esta manera vas a hacer que las pulgadas desaparezcan algebraicamente y solamente te queden los pies. Y finalmente escribes la equivalencia. Un pie es a 12 pulgadas, entonces el 1 va arriba y el 12 va abajo. Y haces esta operación con la ayuda de una calculadora. Entonces esto es 158 por 1 entre 12. ¿Sí? Entonces 158 entre 12 te da 13.17. Ojo, este problema lo pudimos haber hecho por el método 1, ¿sí? Simplemente 158 dividirlo entre 12, o pudimos haber hecho la regla de 3. Entonces este método del factor, cuando la conversión es muy sencilla, vean que no es muy útil. Pero cuando queremos hacer una conversión más complicada, como esta, entonces el método del factor se vuelve muy valioso, ¿sí? Por ejemplo, 2.5 metros a pies, pues bueno, vamos a ocupar todas estas equivalencias. Un metro tiene 100 centímetros, una pulgada tiene 2.54 centímetros, y 12 pulgadas es a un pie. Entonces, si ustedes quisieran hacer esta conversión de 2.5 metros a pies, como no tenemos una equivalencia directa de metros a pies,
no se puede hacer ni por regla de 3 y ni tampoco se puede hacer por multiplicación o división directa. Entonces vamos a tener que ir haciendo las transformaciones, por ejemplo, primero de metros a centímetros, después de centímetros a pulgadas y luego de pulgadas a pies. Como vamos a hacer 3 conversiones, vamos a poner 3 paréntesis, ¿sí? Entonces, de metros me voy a poder ir a centímetros, entonces este metro con este metro. Luego de centímetros me voy a ir a pulgadas, este centímetro con este centímetro. Y después de pulgadas me voy a ir a pies, ¿sí? Entonces esa es la manera de proceder, ¿sí? Y ya nada más voy escribiendo, un metro es a 100, una pulgada es a 2.54 y un pie es igual a 12. Y en lugar de haber escrito 3 reglas de 3, pues hago 2.5 por 100 y luego lo que me queda lo divido entre 2.54 y entre 12, ¿sí? Y ya haciendo todas las operaciones vamos a llegar al resultado deseado, que es de 8.2 pies. Se puede ver bromoso, pero esto es más directo, o sea, también si van cachando pudieron haber hecho las operaciones por partes. 2.54 por 100 y luego entre 2.5 entre 100, luego entre 2.54, luego entre 12. Entonces, no sé si les queda claro el método de la fracción o del factor de equivalencia. Sí. ¿Vale? Entonces le avanzamos, ¿sí? Este método también es bien útil cuando queremos transformar volúmenes o áreas, ¿sí? Por ejemplo, 0.25 decímetros cúbicos, ¿cuántas pulgadas cúbicas serán? Entonces, sabemos que un decímetro tiene 3.93 pulgadas, ¿sí? Entonces, si un decímetro es a estas pulgadas, entonces un decímetro cúbico, lo único que tengo que hacer es elevar al cubo este número. Ustedes con una calculadora pueden verificar que 3.937 al cubo les va a dar este número y ya tienen el factor de equivalencia que ustedes quieren, ¿sí? Entonces 25, en lugar de que sean decímetros cúbicos, quiero que sean pulgadas cúbicas. La unidad que se repite la pongo abajo y de lo que acabo de hacer aquí, un decímetro cúbico es a 61.0237 y ya, 0.25 por este número les da el resultado deseado. Entonces, esta es una de las ventajas que tiene el método del factor. Rápidamente, una equivalencia lineal la pueden transformar en una equivalencia de volumen, es decir, una cúbica, ¿sí? También este método es muy útil para transformar varias unidades a la vez. Por ejemplo, 8 metros por segundo, quisiera saber cuántos kilómetros por hora son. Entonces sabemos que un kilómetro es a 1000 metros, una hora es a 60 minutos y un minuto es a 60 segundos. Entonces estos metros los quiero en kilómetros y cancelo metros con el de aquí abajo, ¿sí? Y después, para ir transformando los tiempos, vamos a cambiar aquí de color. En lugar de segundos quiero minutos, ¿sí? Entonces los minutos van abajo, los segundos van arriba. Y después estos minutos de aquí los quiero a horas. Entonces este de aquí se va a cancelar con este de acá y me va a quedar el deseado. Entonces es 8 por 60 y luego ya pongo un kilómetro es a 1000 metros, un minuto es a 60 segundos, una hora es a 60 minutos. Y ya hago 8 por 60 por 60 entre 1000. Entonces 8 metros por segundo son aproximadamente 28.8 kilómetros por hora. Y esto es más o menos el límite de lo que alcanza a correr una persona con buena condición física. Ya un olímpico anda haciendo los 10 metros por segundo más o menos. Entonces, ¿alguna duda en esta conversión? Bueno, si no, nos vamos al que sigue y ya con esto terminamos, ¿sí? Un super tip, cuando quieran pueden sacar un factor de equivalencia de todo esto. Por ejemplo, voy a hacer lo siguiente. Un metro por segundo quiero saber cuántos kilómetros por hora son.
Y hago el mismo procedimiento de acá, nomás que en lugar de 8 voy a usar un 1. 1 metro por segundo son 3.6 kilómetros por hora. Y con esta equivalencia, ustedes ya pueden hacer los cambios de manera directa. Entonces pueden hacer el experimento. 8, ustedes multiplíquenlo por 3.6 y les va a dar este número. Y así no tienen que seguir tantos factores de conversión. Y de eso se tratan las conversiones, que entre más factores de equivalencia ustedes se sepan, pueden hacer las conversiones de manera más directa. Y esta es una regla de oro bastante útil. Por ejemplo, 40 kilómetros por hora a metros por segundo, 40 entre 3.6 les da 11.1 y esta es la equivalencia. O si ustedes tienen 100 metros por segundo y quieren saber cuántos kilómetros por hora son, pues haga 100 entre 3.6, perdón, por 3.6. Entonces 100 metros por segundo son 360 kilómetros por hora. ¿Sí? Y pues bueno, con esto dicho, les puedo dejar, ¿cómo se llama? Algunos ejercicios, particularmente de su libro. Entonces todo eso que les acabo de platicar es lo que viene en su libro, explicado en las páginas 30 y 31, particularmente en la 31. Y estos ejercicios son los que les voy a dejar de trabajo, pero ya para el lunes. Entonces si los quieren empezar a hacer, los pueden ir haciendo. Y creo que son los mismos de la presentación, ¿eh? Déjenme ver. No, son diferentes los de la presentación. ¿Sale? Entonces eso sería toda mi clase del día de hoy. Si quieren empezar con este trabajo lo pueden ir haciendo, pero esto se los voy a dejar hasta el día lunes. Entonces los escucho si tienen dudas o comentarios. Si no, es todo de mi parte.